Muy buenos días tengan todos ustedes. Quisiera darles la bienvenida a todos aquellos que se han conectado a este webinar que hemos titulado Pequeña minería, contingencias penales y prevención. La elección de este tema fue en realidad una elección muy sencilla de realizar si es que uno atiende a cuáles son los indicadores económicos de nuestro país y contradictoriamente uno de los menos atendidos desde el ámbito financiero, legal o incluso laboral. Esa es la importancia del por qué nosotros hemos elegido el día de hoy brindar algunas ideas, algunos alcances acerca no solamente de la importancia de la actividad minera en nuestro país, sino también cuáles serían los riesgos que podrían acarrear, no solamente los riesgos vinculados al sector financiero, al sector laboral o la salud ocupacional, sino también a los riesgos ambientales. Como todos los que se encuentran aquí saben de que ha habido un proceso de formalización de la minería, entre comillas, ilegal, que ya ha culminado en diciembre del año pasado, pero la pregunta que nos debemos de formular en adelante es cómo ya este ámbito, este sector económico de la pequeña minería va a afrontar en adelante los riesgos que se avecinan, más allá de la mera formalización. Y ese es precisamente el motivo de este webinar en atención al gran sector económico que informa esta actividad concreta que el día de hoy vamos a desarrollar. La pequeña minería y la minería artesanal, pues encontramos al menos una diferenciación entre aquellas que son formales y aquellas que son informales. Pero más allá de ello, la pregunta desde el ámbito estrictamente administrativo, así como también penal, sería la de cómo se va a enfrentar en adelante estos problemas que acarrea sobre todo de la minería artesanal y pequeña minería. Esto es un breve alcance, no solamente para poder absolver cuáles son las brechas que existen en los servicios técnicos, contables y sobre todo legales, que es el motivo de este webinar. Les invito a que se mantengan conectados al finalizar esta exposición a cargo del abogado Diego Alarcón. Vamos a tener la posibilidad de realizar algunas preguntas, absolverlas y por supuesto con gusto también participar en algunas asesorías concretas que los asistentes o algunos otros quieran recibir acerca de lo que el día de hoy se va a exponer. Así es que les dejo con Diego Alarcón, quien en adelante se va a encargar de la exposición. Diego, tienes la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. No sé si me escuchan correctamente. Andy, ¿me confirmas eso? Sí, te escuchamos bien. Perfecto. ¿Qué tal? Primero quisiera agradecer a todos los que se han reunido el día de hoy, a esta hora tan temprana por la mañana, para hablar de un tema que en efecto tiene mucha trascendencia, no solo por la coyuntura actual, en la cual, como todos sabemos, se viene discutiendo recientemente el proceso de formalización minera, la ampliación del tantas veces llamado Rainfo, tantas veces mencionado Rainfo, y cuál va a ser luego de que este proceso pues fenezca, cuál va a ser la alternativa de desarrollo respecto a este sector. Y es muy importante que empecemos desde ya a hablar de este sector en esos términos, es decir, como un sector primero que existe, que tiene una importancia y un impacto significativo en la economía de este país y que requiere de alternativas tanto desde el Estado como desde el sector privado que atender. ¿Sí? Entonces, para un poco esquematizar lo que voy a enseguida decir, vamos a tratar en primer lugar de entender de a qué hablamos cuando hablamos de minería, de pequeña minería, de minería artesanal, cuál es la magnitud de esta, cuál es el impacto, cuál es la dimensión de esta en nuestro país. Vamos a tratar de entender también cuáles son sus componentes legales, cuál ha sido la evolución de este proceso tan largo, tan atareado, tan complicado de formalización o de intentos de formalización minera. Y vamos a ver también, sobre todo, cuáles son las brechas, los principales problemas, aquellas situaciones que limitan o que podrían tener un efecto importante respecto a los riesgos que son conocidos ya respecto de la pequeña minería y cómo estos problemas, esta problemática que enfrenta la minería ilegal, la minería, la minería informal en general,
y en particular, cuáles vendrían a ser las alternativas de solución, considerando, como les decía, estas brechas que existen y que han sido ya documentadas y anotadas en diversos documentos que vamos a ver a continuación. Entonces, lo primero que pareciera importante decir es, y siempre hay que recalcarlo, la importancia que tiene la actividad minera en nuestro país es sumamente considerable. Algunos datos que hemos reunido para que podamos entender la magnitud de esto, podemos ver, por ejemplo, que para el 2022 la actividad minera en el Perú representó el 8.3% del Producto Bruto Interno. Es una cifra sumamente importante, casi el 10% del Producto Bruto Interno. Además de ello, constituyó el 58.9% de las exportaciones de nuestro país y representó también el 10% de la inversión privada nacional. Entonces, dentro de la torta que compone la actividad económica en nuestro país, definitivamente la minería es un sector que tiene una presencia evidente, importante, y además, en términos ya propiamente de minería, se trata de un país, el nuestro, que tiene primero unos índices de producción muy altos a nivel mundial, metales muy importantes como el cobre, el oro, la plata, y respecto del nivel de producción, somos segundos productores de cobre y zinc, terceros en plata y décimos en producción de oro. Es muy importante que nos detengamos en el oro porque, como vamos a ver, la pequeña minería está fundamentalmente arraigada en la minería aurífera. Entonces, este sector, y como vamos a ver también la evolución del precio de este metal, explica, entre otras razones, la irrupción de la pequeña minería y la minería artesanal en nuestro país. Entonces, si tenemos en cuenta ya esta importancia de la actividad minera en la torta de la economía de nuestro país, y aquí vamos a tener un gráfico para que ustedes se puedan dar cuenta en términos cuantitativos, en términos eh, económicos, la importancia de la actividad minera. Estamos hablando de 5.263 millones en canon minero, 2.130 millones en regalías mineras, 42 millones en otros conceptos. Teniendo en cuenta esa torta, ¿cuál es la importancia o qué rol juega, cuál es el impacto de la pequeña minería en esta gran actividad? El 40% de la producción anual de oro en nuestro país proviene de la pequeña minería y la minería artesanal no formal. Esto es un dato que ya les puede dar un poco de luces respecto de cuál es el impacto que tiene realmente este sector. No estamos hablando de un sector remanente, no marginal, menor, no, para nada. Estamos hablando del 40% de la producción anual de oro, nada menos. La producción anual de oro en la minería no formal representa además el 2.5% del PBI. Como le vuelvo a repetir, estos datos nos hablan de que estamos ante un sector, y vamos a ver luego por qué es importante tener en cuenta estos datos, que tiene un impacto, una magnitud determinante en nuestra economía, ¿no? Obviamente, estos datos duros luego se van irradiando en otro tipo de datos económicos más informales o más indirectos, como por ejemplo la mano de obra, las cadenas de consumo, etcétera. La minería de pequeña escala además comprende a más de 300.000 operadores, quienes producen más de 15 toneladas de oro por año. Esto es conforme a los datos del INCEMEC del año 2022. Y se estima además, esto desde el punto de vista social, que 1 millón de familias están vinculadas directamente o indirectamente con esta actividad. Entonces, recapitulando, tenemos una actividad económica que tiene una magnitud considerable, ¿sí? No es una economía que esté sumergida, como podríamos creernos. Es una economía que tiene un impacto determinante en nuestro país. Segundo, es una economía que tiene un sector que tiene una presencia importante a nivel social. 1 millón de familias prácticamente dependen de ella, sin hablar de los trabajos indirectos, de las cadenas de consumo que genera.
Y además en términos incluso ya de pura producción minera, estamos hablando de un 40% de producción anual. Estos datos nos obligan a hacernos una pregunta fundamental, una pregunta que además es el hilo conductor de la Política Nacional de Formalización Minera, que es: no podemos dar la espalda a estos datos y no asumir que estamos ante un sector que necesita alguna vía, ¿no? Alguna vía de canalización hacia la formalidad, o al menos hacia un desarrollo que no importe aquellas características que son nocivas o que normalmente se le han adjudicado, ¿no? Por ejemplo, la contaminación ambiental, eh, eh, algún tipo de desorden tributario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que este sector, ¿no?, que ha estado asociado lamentablemente con estas manifestaciones, pueda, sin embargo, encontrar un nicho de formalidad y en donde pueda desarrollarse, como les vuelvo a repetir, sin necesariamente caer en ese tipo de fenómenos? Entonces, una primera cuestión que tenemos que tener en cuenta, y aquí sí es importante hacer alguna precisión normativa, es la diferencia entre minería ilegal y minería informal. Porque es alguna pregunta, es una cuestión un poco baladí. Muchas veces algunos periodistas no entienden muy bien esta diferencia, porque uno podría pensar que la minería ilegal per se importaría o comprendería también a la minería informal, y no es así, ¿no? Como podemos ver, la definición de minería ilegal hace referencia a la actividad minera ejercida por persona natural o jurídica o grupo de personas organizadas para ejercer dicha actividad usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características de la actividad minera que desarrolla, o sin cumplir con las exigencias o normas de carácter administrativo o técnico que rigen dichas actividades, o que se realicen en zonas en las que esté prohibido su ejercicio. La minería informal, por otra parte, una distinción muy importante es que se desarrolla en zonas no prohibidas. La minería ilegal fundamentalmente, o sobre todo, se desarrolla en zonas prohibidas, y esa diferencia es muy, muy elocuente, ¿no? La minería informal, en cambio, habla de la minería que se realiza usando equipo y maquinaria que no corresponde o sin cumplir con las exigencias en zonas no prohibidas para actividad minera y por persona natural o jurídica o grupo de personas para ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de formalización. El proceso de formalización, como ustedes saben, implica una serie de procedimientos, de declaraciones, de actos que se tienen que realizar. Conocido es últimamente el registro REINFO, pero es un procedimiento que va a aperturar una vía que en principio nos aleja de la ilegalidad, ¿sí? Es cierto, sí, que en muchos casos este procedimiento se instaura y no llega a ningún puerto y termina simplemente siendo un incentivo perverso. Esto es verdad, porque la incorporación al proceso de formalización importa ya una suerte de eximente del ámbito de la ilegalidad. Pero sí hay que tener en cuenta que en principio técnicamente la incorporación al procedimiento de formalización ya nos aleja de la ilegalidad. Como va a ver en esta lámina, el procedimiento o el proceso de formalización minera tiene larga data, ¿no? Pero adquiere realmente relevancia a partir del 2016, que se le ha venido a denominar el proceso de formalización minera integral, ¿no? En estos casi 8 años, se han realizado diversas prórrogas del proceso de formalización hasta el día 31 de diciembre de 2024, que supuestamente iba a terminar. Luego, en diciembre de 2024, ustedes saben que el Congreso dio la ley 32213, que alarga el proceso de formalización hasta junio del 2025, con la opción de que pueda prorrogarse 6 meses más. ¿Cuáles son las razones por las cuales se tuvo que realizar esta prórroga? En primer lugar, no podemos, digamos, legislar frente o dejando de lado la situación actual del país, ¿no? El proceso de formalización minera, como vamos a ver a continuación con los datos,
no ha tenido realmente un impacto en términos cuantitativos tan holgado, pero sí al menos ha logrado contener algunas tensiones importantes. Si es que no se hubiera realizado esta prórroga, hubiera ocurrido problemas muy evidentes y hubiéramos quedado en un estatus un poco de limbo a nivel legal. Entonces era importante que se pueda realizar ello. Además, la ley 32.213 ya de por sí señala que va a haber un nuevo régimen relativo a la pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Que va a reemplazar justamente este proceso de formalización. En donde quiero detenerme es, como les vuelvo a repetir, en la necesidad o la creación del REINFO como un registro que, además de agrupar a todas las personas que buscaban instaurar o adentrarse en la formalidad, también implicaba una serie de requisitos. Este REINFO es abierto al público, ustedes lo pueden ver. De hecho, los datos que vamos a comentar a continuación están y provienen de justamente esta fuente. Y podemos ver a continuación cuál ha sido el impacto durante este tiempo de este proceso. La MAPE formalizada, estamos hablando de la minería a pequeña escala y minería artesanal. En este proceso de formalización ha logrado formalizar a 11.554 mineros. No es una cifra tan alta, es verdad, pero existen sí causas muy importantes que tienen que ver con el régimen de concesión, que es el gran cuello de botella que tiene el proceso de formalización en nuestro país. Son causas ajenas, ¿no? Es cierto también que hay incentivos perversos para que no se pueda realizar o no haya un esquema correcto de incentivos para que los actores se formalicen, eso es verdad, pero también es cierto que existe un cuello de botella con relación al régimen de concesiones en nuestro país. Entonces, el número que se ha logrado es, a la fecha, este data es conforme al anuario minero 2023 del Ministerio de Economía, perdón, del Ministerio de Energía y Minas, 11.554 mineros formalizados. 2.032 de ellos son titulares de actividad minera. Con relación a la MAPE informal, es decir, la minería artesanal y de pequeña escala, tenemos inscritos en el REINFO al día de hoy, es decir, mineros en proceso de formalización, a 83.652. Algunos ya han sido excluidos, de hecho hay un procedimiento de exclusión también dentro de la Dirección de Formalización Minera del Ministerio en Minas. Antes era un número mayor incluso el que había, de los cuales 19.618 tienen registro vigente, mientras que 64.000 tienen registro suspendido. Esto es un gran problema porque habla de que la efectividad de la continuación del proceso no ha sido realmente alta. 92% de los que están en proceso de formalización no son titulares de concesiones. Como les volví a repetir, el gran cuello de botella del proceso de formalización es el régimen de concesiones en nuestro país. Como ustedes saben, la concesión minera no corresponde necesariamente con la propiedad del terreno. Entonces, esto genera una serie de problemas a nivel de negociación, a nivel de capacidad de poder realmente y efectivamente realizar explotación minera. Entonces, ese gran nudo que tenemos implica también una dificultad para poder formalizar a los actores mineros. Entonces, en vista de lo que ya hemos visto, ¿no? Tenemos, por una parte, que estamos ante un sector económico con una presencia significativa. Tenemos un sector económico que tiene ya un lugar determinado en torno a la producción minera de nuestro país y su impacto social también es determinante. Y tenemos, de otra parte, como un dilema, el hecho de que buena parte de esta pequeña minería y minería artesanal, o una parte muy importante, realiza esta actividad sin procedimientos de contención ambiental adecuados, bajo regímenes laborales o, digamos,
medios de seguridad no adecuados, entre otro tipo de problemas como son en alguna parte también vinculaciones con la criminalidad. Tenemos ese dilema. Ahora, la pregunta es, en torno a ello, ¿qué es lo que se puede hacer? Hay, por ejemplo, una postura, ¿no? Digamos, más punitivista, que engloba toda la actividad de la pequeña minería y minería artesanal, y, digamos, la única solución que vislumbra es el hecho de eliminarla, ¿no? Eliminarla. Esto, además de ser complicado en términos económicos, es también complicado en términos también de llevarlo a la práctica, porque, como ustedes saben, allí donde existe un nicho económico, la capacidad del Estado para regularla en nuestro país, sobre todo, es menor. De modo tal que el simple hecho de establecer una suerte de guerra, de lógica de eliminación, la verdad es que tiene muy poco, va a tener muy poca efectividad, ¿no? Sin contar además los efectos nocivos que va a tener en términos económicos y sociales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, el experto en materia de minería de pequeña escala, minería artesanal, Dante Vera, decía lo siguiente, ¿no? Es en un documento del 2024. Es crucial replantear la narrativa sobre la minería artesanal y de pequeña escala en el Perú, reconociéndola como componente clave del desarrollo territorial y regional. Esto requiere distinguir claramente la MAPE, cuando habla de MAPE habla de la minería artesanal y de pequeña escala, responsable de la minería ilegal, adoptando políticas que valoren su contribución cuando es competitiva y sostenible. Hay una primera indicación aquí que es muy relevante, que es distinguir, ¿no? Tenemos anclados seguramente en nuestro imaginario el hecho de que la minería informal es pues una minería necesariamente con dragas, ¿no? Vinculada estrechamente con la criminalidad. Y aunque es cierto de que sí existen vinculaciones en algunos casos, no es cierto que toda esta esté incorporada de esa manera, o que toda minería de pequeña escala entrañe ese tipo de fenómenos. Entonces, lo importante aquí, la clave, como dice Dante Vera, es lograr distinguir aquellos mineros de la MAPE que pueden adecuarse, que pueden producir valor, eh, adecuándose a estándares ambientales idóneos, ¿no? A estándares laborales idóneos, y distinguir también de aquellos que simplemente quieren sacar un provecho ilegal, independientemente de las vías que se le puedan poner para formalizarse, que los hay también. Entonces la clave aquí, como dice Dante, es distinguir. Es distinguir y no hacer digamos, una adscripción totalmente sesgada, ¿no? Además, y esto es la otra cosa importante, esta es una cita que he recuperado de la política de formalización minera al 2030, la literatura reciente indica que la pequeña minería y minería artesanal tiene el potencial de erosionar y al mismo tiempo potenciar cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Esto es importante, porque nuevamente estamos ante la ambivalencia, ¿no? Por una parte, la pequeña minería y minería artesanal que no tiene un cuerpo regulatorio aplicable, idóneo, puede generar impactos negativos, ¿no? Cuando se trata de minería totalmente desregulada, sin ningún tipo de enforcement, en donde literalmente se pueden cargar todos los estándares ambientales. Evidentemente eso puede erosionar objetivos de desarrollo sostenible. Pero si por el contrario generamos un entorno de institucionalidad, que es un poco lo que apunta la política, un entorno de institucionalidad que busque sacar lo mejor de esta actividad, entonces sí podría potenciar estos objetivos, ¿no? Entonces, esta es un poco la perspectiva desde la cual nace también la política de formalización minera, y es también la perspectiva que el Estado peruano está cogiendo respecto a esta actividad. Porque como les vuelvo a repetir, la idea de una eliminación absoluta es de plano bastante remota. Entonces, si ya tenemos aquí una actividad económica, de lo que se trata es de regularla y sacarlo mejor y reconocer sus virtudes también.
Entonces, una importante aproximación a este problema, como les vuelvo a repetir, ha sido desarrollada en la política de formalización. Aquí tenemos el árbol de problemas, el árbol de problemas y causas que se ha generado al respecto. Y de lo que queremos realizar el día de hoy un poco es detenernos en de esos factores, porque tiene especial incidencia con lo que vamos a tratar, que son los riesgos que podrían acarrear esta actividad. Ya hemos dicho que se trata de un sector, que es válido, de un sector que necesita regulación, y la otra parte que tenemos que ver es cómo así hacemos posible que generemos ese entorno de institucionalidad para esta actividad, para este sector de pequeña minería y minería artesanal. Porque no solamente se trata del reglamento, no solamente se trata de la política o del lineamiento que pueda venir desde el Estado, sino cómo hacemos que estos actores puedan a su vez cumplir con estos mandamientos sin que al mismo tiempo pueda caer esto en una inefectividad, ¿no? Porque como ustedes, como ustedes saben, las actividades que se regulan aquí no son sencillas, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuáles son los dos riesgos que a mi juicio son los más importantes, al menos en este último tiempo. Requieren una capacidad técnica muy importante, muy significativa para poder gestionarlos. Entonces, justamente dentro del factor 2, en el subfactor 2.2 de este árbol de problemas, se señala lo siguiente, ¿no? Existe un déficit en la oferta de servicios técnicos, contables, legales y de gestión empresarial general. Es un sector que tiene una brecha importantísima de acercamiento hacia ciertos servicios técnicos que son necesarios además para poder estar dentro de la legalidad. Porque, digamos, en este caso, cuando estamos ante sectores sumamente regulados, la asistencia legal, la asistencia contable, la asistencia técnica regulatoria es necesaria. Entonces, existe esa brecha, la manera de poder gestionar ese riesgo es imposible. Es muy, muy difícil, ¿no? Y de hecho lo vamos a ver a continuación de manera más detallada, ¿no? La brecha de servicios técnicos, contables y legales hace referencia a lo siguiente, ¿no? En la política se menciona que los productores de pequeña minería y minería artesanal indican requerir un servicio legal post-formalización, el cual consiste en un apoyo en la interpretación de normas aplicables, pagos de tributos, actualización de normas. Asimismo, manifiestan interés en capacitación en lavado de activos, seguridad y salud ocupacional. Todos estos sectores, todas estas necesidades que manifiestan estos actores, necesitan de servicios de asistencia técnicos. Y al existir esta brecha, como les vuelvo a repetir, lo que se va a producir es que pueden existir diversos lineamientos que pueda sacar el Estado, pero su capacidad de ser efectivos va a ser nula. Entonces, de hecho, por esa razón, uno de los objetivos prioritarios de la política de formalización minera es incrementar el acceso de cadenas de valor formales para las actividades de la pequeña minería y minería artesanal, y uno de sus lineamientos es desarrollar una oferta formal de servicios de gestión empresarial para las actividades mineras de la pequeña minería y minería artesanal. Hay una frase aquí importante que mencionan en la política que es los servicios legales post-formalización. Porque de lo que se trata, como les había anunciado al inicio de esta exposición, es pensar un poco fuera de la caja, es pensar más allá de la formalización. Porque el proceso de formalización es eso, es un proceso que en algún momento va a terminar. Y lo que va a existir es una regulación general, una regulación estable sobre el tema. Y la pregunta es, ¿cómo así solucionamos esta brecha que los propios actores están denunciando que existe? Servicios técnicos, servicios contables, servicios legales. Entonces, teniendo en cuenta esta brecha que acabamos de constatar, yo quiero hablarles ahora de dos riesgos. Aquí se mencionan tres, pero vamos a hablar solamente del riesgo financiero y del riesgo ambiental. Uno de los primeros
problemas que enfrenta, o uno de los primeros lastres que tiene la actividad de la pequeña minería y la minería artesanal es la difícil conexión con el sistema financiero. La capacidad de acceder a crédito, la capacidad de financiamiento es prácticamente nula. Esto hace que necesariamente se vean orillados hacia la economía informal. Entonces, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, una situación que es evidente es que a esta fecha la minería informal, de manera general, está mal vista dentro del sistema financiero, ¿no? Esta es una evaluación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Evaluación Sectorial de la Exposición de los Riesgos, del lavado de activos y financiamiento del terrorismo del sector minero en el Perú, del año 2017. Y miren ustedes dónde se ubica el riesgo de minería de oro ilegal. Miren, está incluso más allá dentro de este mapa de calor del narcotráfico, de la minería ilegal no avífera, de otros ilícitos, incluso del contrabando. Entonces, esto habla de un riesgo importante al momento, por ejemplo, de que ya exista una actividad, por ejemplo, ya formalizada, de qué manera van a poder incursionar dentro del sistema financiero, ¿no? Esto presenta un riesgo evidente, porque en nuestro país, como ustedes saben, el Ministerio Público tiene amplias potestades, una discrecionalidad muy alta para poder iniciar investigaciones. Entonces, ese riesgo de salir de la informalidad, pasar a la formalidad, igual sigue latente. Es decir, una persona que está, un minero de pequeña minería o minería de pequeña escala, que sale de la informalidad, ingresa a la formalidad, sigue con ese riesgo, porque esta data que produce la Unidad de Inteligencia Financiera alimenta a todos los sistemas de compliance de todos los bancos y todos los sistemas financieros del país. Entonces, va a ser parte de las evaluaciones que se puedan realizar, por ejemplo, al momento de aprobar una línea de crédito, al momento de aprobar algún tipo de activo financiero, etc. Entonces, ¿qué medida podría realizarse teniendo en cuenta este riesgo tan evidente, ¿no? ¿Qué medida podemos realizar como la asistencia legal para poder sortear este riesgo, ¿no? En la medida en que pueda también mitigarse con el tiempo? Bueno, una situación evidente es la necesidad de la adecuación de la prevención, al sistema de prevención del lavado de activos. Recuérdese que las empresas mineras en general son sujetos pasivos del sistema de prevención del lavado de activos. Esto es, son sujetos obligados. Tienen una serie de responsabilidades de reportar operaciones sospechosas, contar con un oficial de cumplimiento, etc. Lo que hay que preguntarnos ahora es de qué manera podemos realizar esa prevención adecuada a las circunstancias de la actividad de la pequeña minería. Esa es la pregunta que nosotros tenemos que realizarnos y sobre la cual hay que trabajar de cara a una agenda futura, ¿no? Y una referencia que podemos tomar al respecto es justamente la ley 3424, en particular su reglamento, ¿no? El reglamento de la ley 3424 tiene una importante atención, que es que se ha preocupado por desglosar la actividad empresarial en sectores, ¿no? En sectores grandes, medianos y pequeños. Y eso podría brindar luces respecto a qué elementos, por ejemplo, un sistema de prevención contra el lavado de dinero podría tener una empresa de pequeña minería o de minería de pequeña escala que sale a la formalidad, ¿no? De repente no un programa completo, digamos, altamente tecnificado, pero sí un programa con elementos mínimos que pueda, como les vuelvo a repetir, hacer frente a esta situación. Porque esta situación no se va a borrar de la noche a la mañana y, como les vuelvo a repetir, esta información está disponible por todo el sistema financiero porque ha sido sortida por la OIF. Algunos datos, por ejemplo, que ustedes pueden tener en cuenta con relación a la actividad de la OIF respecto de la minería informal son los siguientes, ¿no? De entre 2012 a diciembre de 2022, la OIF emitió reportes de operaciones sospechosas
por ejemplo, en el 2022 por 2.190 millones. Es decir, identificó operaciones sospechosas del orden de 2.190 millones de dólares relativas a supuestos delitos precedentes de minería ilegal. No es una cifra menor. Y respecto a informes de inteligencia financiera, es decir, informes que ya podrían gatillar incluso, o que de plano ya las gatillaron, investigaciones penales, tenemos un monto de 8.455 millones entre el 2012 y el 2022. 65 informes de inteligencia financiera. Entonces, volviendo a la conclusión que habíamos señalado tentativamente hace un momento, la alta discrecionalidad y también, digamos, la exposición evidente que existe a este tipo de actividades habla de un riesgo de vinculación con el lavado de dinero sumamente alto. De modo que aquellas empresas que van a salir a la formalidad, que van a incursionar en la formalidad, que van a ser parte de este nuevo método, de esta nueva narrativa del sector de la minería, de la pequeña minería, necesariamente van a tener que sortear con este riesgo y adoptar algún tipo de medida, que en principio tendría que ser adecuarse con particularidades, con algún tipo de situación específica al sistema de prevención del lavado de activos. Esto en cuanto al riesgo financiero. Y en cuanto a los riesgos ambientales, hay otra situación que hay que tomar en cuenta, ¿no? En primer lugar, la minería informal se ha caracterizado, entre otras cosas, por generar un considerable impacto ambiental, ¿no? Esto es una situación indiscutible, lo hemos visto sobre todo la minería que está vinculada a la Amazonía peruana, que ha sido sumamente agresiva, minería escondida, etcétera. Y no podemos perder de vista también que el delito en sí, el delito de minería ilegal, es un delito que está ubicado dentro de los delitos contra el ambiente en nuestra legislación. De modo que el riesgo hay que darlo por descontado. La situación que hay que tener en cuenta, por eso les decía que hay que volver al tema de la brecha de asistencia técnica, es nuevamente estas empresas que van a salir a la formalidad, que van a salir a, digamos, crecer, a tener una actividad más formal, a tener una actividad más consolidada, de qué manera van a poder ahora adoptar, primero, mayores compromisos ambientales, porque necesariamente van a ser mayores, y de qué manera van a poder cumplirlos. ¿Por qué? Porque, como les voy a repetir, para poder establecer, por ejemplo, algún instrumento de gestión ambiental, cual sea el que se establezca en la nueva legislación para la pequeña minería, va a requerir asistencia técnica importante. Entonces, si la brecha sigue existiendo, lo que va a pasar es que eh, definitivamente va a poder estar como un requisito, pero no va a cumplirse. Además, como les voy a repetir, los dos principales problemas que tenemos que abordar ahora de cara a los riesgos ambientales son fundamentalmente el tema del agua, el tema de la gestión de las aguas residuales y además la mitigación de los riesgos de contaminación del suelo. Eh, la complejidad en este caso, como les vuelvo a repetir, pasa por el hecho de poder solucionar algo de la brecha que hace un instante comunicábamos. Básicamente, estos son los dos grandes riesgos que va a incurrir o tiene que lidiar la pequeña minería en los próximos tiempos. Pero, como les vuelvo a mencionar, la lógica de esta intervención incluso es tratar de acercar los servicios, de lograr acercar, no solamente desde el sector público, sino también del sector privado, alternativas de solución para este sector. Porque les vuelvo a repetir, nos guste o no nos guste, es un sector que existe y que ya el Estado ha decidido, yo creo que correctamente, establecer vías para su adecuada regulación. Entonces, definitivamente, si es que no tomamos las medidas del caso, si es que no nos acercamos, porque también hay un cierto componente de marginalización, de discriminación, entre otro tipo de razones, lo que va a suceder es que no van a poder cumplir
y van a estar nuevamente en los márgenes, en las líneas grises de la legalidad, que es justamente lo que no queremos. A través justamente de estas iniciativas, el estudio lo que busca es plantear el problema, entrar directamente a la discusión y en lo posible poder contribuir con alguna alternativa de solución. Hasta aquí vamos a llegar con la exposición y si tienen alguna consulta, estamos atentos aquí para poder absolverla. Muchas gracias. Bueno, en caso no haya ninguna consulta adicional, igual creo que podríamos mostrar la última diapositiva en la cual podrían eventualmente realizar algún tipo de consulta o pregunta ulterior respecto a los temas que se han abordado el día de hoy y por supuesto nosotros siempre estamos eh, con la predisposición de poder absolver cada una de las dudas que pueda surgir, no solamente respecto a lo que se ha ventilado el día de hoy, de los problemas abordados, sino también algún otro vinculado a derecho penal en general, la minería y otros aspectos afines. Bueno, por nuestra parte, les agradecemos la presencia de todos los que se han dado cita el día de hoy. Pues estaremos de seguro viéndonos en otra oportunidad. Muchas gracias y buenos días.